Hola chicos, ahora vamos a ver un tema más en literatura. En este caso, vamos a seguir con la literatura española, ¿no? Que es el siglo de oro español. Esta denominación, este nombre, ya se le da a una época muy importante para la literatura de este país, ya que en este periodo surgen grandes escritores, ¿no? Renombrados, conocidos ya mundialmente, ¿no? Tenemos a Góngora, Calderón de la Barca, Lope de Vega, entre otros, ¿no? Surgen estos grandes escritores de esta época que permiten el esplendor de la literatura en España. Ahora, el siglo de oro comprende dos etapas, ¿ok? Una que es en el Renacimiento, el siglo XVI, y el otro que incluye, aparte del periodo barroco, en el siglo XVII. Estos dos periodos. El Renacimiento, que es el primer periodo, no surge después de la Edad Media, ¿no? Como una forma de rechazo a esa literatura, a esa forma de expresión artística. ¿Qué situaciones estaban ocurriendo en esa época? Eso nos hace referencia al contexto, dice, que es la fundación de la Compañía de Jesús en 1540. Tenemos la derrota de los turcos, ¿no? En esa época que estaban entre los españoles y digamos, la invasión árabe, no estaba en esa lucha por recobrar sus territorios y había algunas pequeñas bastiones que aún seguían, ¿no? Luego tenemos la destrucción de la Armada Invencible por Inglaterra, que en los contextos de la guerra en esa época. ¿Qué características tenía en la literatura de ese periodo? ¿No dice? Que trataba de imitar a la literatura antigua, la clásica, ya que servía de modelo. ¿Ok? Tenía una influencia humanista, es decir, valoraba más el aspecto del conocimiento, de lo intelectual, del razonamiento, más que lo relacionado a la religión, como era en la época medieval, ¿no? Luego tiene como otra característica que tiene como preocupación al hombre, qué es lo que piensa, qué es lo que siente, qué es lo que le ocurre, ¿no? El hombre es el eje de todo. ¿Mm? Luego, en el aspecto del poema, estaban desarrollando un poco lo que es el amor, ¿no? Los sentimientos, amor hacia la poesía, hacia otro ser humano, temas filosóficos, existenciales. ¿Ok? El segundo periodo, que es el barroco, ya es un periodo también muy importante para esta época, que se desarrolla en el siglo XVII. ¿Ya? Ahora, ¿qué características tiene? Esta forma de escritura tiene un lenguaje muy complejo, difícil a veces de entender dependiendo la escuela que vamos a conocer después, ¿no? Es un arte muy cargado, exagerado con respecto a las palabras, a la formación, a la estructura, ¿no? ¿Qué otras características tiene? Nos dice que tiene también como un eje, como un tema, el aspecto del valor, de la belleza. Tratan de dar un estético bello, sonoro a los poemas, a las obras, pero con la complejidad de las palabras. ¿Ok? Luego, surgen dos escuelas en esa época de la corriente barroca. La escuela culterana, que era representada por Góngora y Argot. Era una escuela en la cual sus obras eran con un lenguaje muy complejo, ¿no? Muy técnico, ¿no? Entonces, a veces, o muchas de las ocasiones, eran difíciles de comprender, ya que requerían un alto conocimiento, ¿no? Una alta deducción, análisis de la estructura, del contenido, ¿no? Decir también que busca nuevas formas poéticas, uso de un lenguaje culto, presenta elementos renacentistas, ¿no? Como cuáles, el amor, el dolor, la crítica social, temas pastoriles. También algunos toman temas mitológicos, ¿ok? Luego en la escuela conceptista, que está representada por Francisco Quevedo Villegas, tiene un lenguaje, juego de palabras, pero digamos un poco más sencillo, ¿no? Menos complejo. Igual utilizan figuras literarias, retóricas, ¿no? Que igual permiten que el lector, las personas que eh, leen, ¿no? Perciben este tipo de obras literarias puedan entenderlo, a diferencia del culterana, que era un lenguaje más complejo. ¿Ok? Entonces son esos aspectos generales que acabamos de ver de la literatura del siglo de oro. Más detalles vamos a encontrarlos después en su cuaderno de trabajo, en su libro, ¿ya?
en las cuales daré las indicaciones en el archivo que viene, ya con las actividades en las cuales ustedes van a tener que desarrollar. ¿Ok, chicos?